Desde el principio de los tiempos hemos intentado saber lo que nos depara el futuro, para ir un paso por delante del destino. Desde los adivinos hasta Nostradamus, la predicción del futuro nos ha dejado perplejos e hipnotizados durante miles de años. Pero las respuestas han estado ante nosotros todo este tiempo codificadas en uno de los textos más antiguos que conoce el hombre, el Antiguo Testamento. Pero es verdad que existe un código en la Biblia que nos perfila claramente los sucesos del pasado y del futuro. Se trata de un código que ha retado a las mentes más brillantes a lo largo de la historia, entre ellos a Isaac Newton. Este código se descubrió con la llegada de la tecnología moderna. Que se necesite un ordenador para descifrar el código de la Biblia puede que no sea un hecho casual. Todo lo que ha sido, es y será, está en la Torá. Es una frase de los libros sagrados de los judíos. Pero esta realidad no es solo de nuestros tiempos. Ya Isaac Newton pasó convencido toda su vida de que en la Biblia había una parte invisible y tenía que descifrarla. Muchos piensan que la primera parte de la Biblia, la Torá, guarda un secreto oculto, importantísimo para la humanidad. El código secreto de la Biblia está hoy para que lo descifremos, para darnos las respuestas que buscamos o para advertirnos de lo que va a pasar. El matemático de origen israelí Eliyahu Rips, a mediados de los años 90, ayudado de un programa informático, hizo público un desconcertante descubrimiento que se ocultaba tras el texto sagrado. Encontró en él palabras codificadas que ofrecían mensajes con un nivel de probabilidad mucho menor que las que se podían hallar por azar. Es decir, logró desentrañar el supuesto código secreto que esconde la Biblia y que se venía buscando desde tiempos ancestrales. En el año 1997, el periodista Michael Drosnin escribió el bestseller El código secreto de la Biblia. Con él hizo mundialmente conocidos los mensajes en clave que el futuro parecía tener deparados a la humanidad. Tanto Rips como Drosnin, el texto, el Antiguo Testamento, con más de 3000 años de antigüedad, contenía mensajes de acontecimientos que ya se habían cumplido, que se estaban cumpliendo y que vendrían a sucederse. Pocos eran halagüeños. El código de la Biblia ha sido estudiado desde tiempos remotos. Muchos sabios, como Isaac Newton, el teórico de la gravitación universal, entre otras muchas aportaciones al mundo de la ciencia, dedicó parte de su trabajo a la búsqueda del código. Para Newton, la Biblia era un criptograma enviado por el Todopoderoso, pero el científico, nacido en 1642, no contaba con las herramientas precisas para extraer esa verdad oculta. La Torá, el Antiguo Testamento, compuesto por 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cuenta con más de 300.000 caracteres. Era necesario contar con un poderoso instrumento capaz de realizar cálculos de forma rápida y sistemática. Solo en nuestros días, gracias a la informática, esa tarea se puede realizar. Y precisamente eso fue lo que hizo el equipo del matemático Rips. Creó un programa informático que buscaba palabras sobre el texto bíblico de forma continua y saltando un número constante de letras. Ya Julio César codificaba sus mensajes utilizando el método de la sustitución, es decir, sustituía cada letra de su mensaje por las 3 siguientes del alfabeto. Al cambiar esas letras, se descifraba lo que el emperador secretamente enviaba a sus militares. En el caso de la Biblia, lo que descubrió Rips fue que al saltar un número constante de caracteres, se encontraban palabras que daban un nuevo sentido al texto. El programa informático de Rips lo que hace es colocar, uno tras otro, cada signo hebreo del original de la Biblia según la tradición, la forma en la que fue entregado a Moisés, y como si de una sopa de letras se tratara, se van conformando palabras que tienen un nuevo sentido inteligible.
El código y la forma en que se halló fue publicado en un artículo por la prestigiosa revista Statistical Science en 1994. Como no podía ser de otra forma, se ha visto sometido a múltiples pruebas para conocer si era o no real, si era o no verdadero. Una de esas pruebas se llevó a cabo de forma independiente al autor del mismo, realizando la búsqueda aleatoria de los nombres de 32 sabios que vivieron después de los tiempos que se narran en la Biblia, sobre la base del mismo programa informático. Los resultados fueron rotundos. La búsqueda incluía el nombre y la fecha de nacimiento y muerte de esos 32 sabios. Curiosamente, toda esa información apareció codificada en el texto sagrado. Harold Gans, perteneciente a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, llevó dicho experimento más lejos, al no creer en la verosimilitud del descubrimiento. Buscó los nombres de las ciudades donde los sabios elegidos al azar habían nacido. La probabilidad estadística de que se hallaran codificados en las mismas páginas era de 1 entre 10 millones. Tras hacer la búsqueda, Gans localizó el nombre de las ciudades en cada una de las páginas donde se hallaban los nombres de los sabios. Por esta razón, al ver que el código parecía cierto, tanto Bill Clinton como Arafat o Rabin se interesaron en su momento por lo que Drosnin intentó trasladarles de forma personal. Con las lógicas dificultades, llegó hasta ellos o hasta hombres de confianza de los líderes políticos. Haciendo búsquedas en el texto bíblico codificado, Drosnin halló un mensaje que le espeluznó. Junto al nombre de Rabin, encontró la frase «asesino que asesinará». El periodista llegó a entregar una carta advirtiendo de esta profecía a un amigo de Rabin, pero como sabemos, no sirvió de nada. Un 4 de noviembre de 1995, Isaac Rabin fue asesinado. El autor del bestseller, Drosnin, no ha dejado de informar a los grandes mandatarios de los hallazgos realizados. El día antes del 11S, el periodista enviaba una carta a George Bush, donde le indicaba que el código de la Biblia indicaba que el mundo se enfrentaba a una guerra mundial que comenzaría con un gran atentado en Oriente Medio. Textualmente decía, las palabras Bush, Arafat y Sharon están codificadas junto a la expresión fin de los días. Una de las profecías que no se cumplió por suerte fue la que anunció Drosnin, que al verla situó, según las predicciones informáticas a través de la Biblia, en el año 5766, según el calendario hebreo, que correspondería con el occidental año 2006. Según una interpretación del código, en ese año sucedería una guerra que afectaría a países que profesaran las 3 religiones más importantes del mundo: judíos, musulmanes y cristianos. Dicha guerra, según las interpretaciones de los investigadores, comenzaría con un gran atentado en Jerusalén. Años después, podemos comprobar que no fue así. Pero a pesar de errores de cálculo e interpretación, de ser cierto que tras las palabras de la Biblia hubiera un mensaje cifrado, ¿quién es o fue su autor? Para Reeves, el descubridor del código oculto es Dios, ya que posee una inteligencia superior capaz de conocer lo que va a suceder en la Tierra. Drosnin plantea una teoría sumamente sugerente. ¿Es posible que el código esté escrito en tiempo real? Es decir, ¿es posible que el código responda a las preguntas que se le plantean y en ese preciso instante sean respondidas? Siguiendo la tradición, Dios entregó la Biblia a Moisés en el monte Sinaí 1200 años antes de Cristo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el código ya estaba escrito desde ese mismo momento, siendo así Dios el codificador. Siguiendo las órdenes de la imaginación, cualquier cosa es posible. Los estudiosos de todos estos argumentos lo relacionan con temas colaterales. Así, siguiendo al descubridor del ADN, Francis Crick, es más que probable que nuestro ADN proceda de otro planeta, esto es, que la secuencia que compone a los seres que habitan este mundo provenga del espacio exterior, ya que la molécula de ADN es demasiado compleja como para haber evolucionado en nuestro planeta
hace 4 millones de años. La primera muestra de vida procede de hace menos de 4 millones de años. Una búsqueda en el código de la Biblia dio como curioso resultado para Drosnin lo siguiente: ADN fue traído en un vehículo, por todo lo cual parece correcto pensar que la vida llegó a la Tierra desde otro lugar. Las preguntas pueden seguir aumentando: ¿desde dónde y para qué? Un grupo de investigadores españoles adaptó el código de la Biblia del equipo de Eliyahu Rips a los caracteres latinos, es decir, realizaron un programa informático que incluía la posibilidad de hacer búsquedas en el contenido de los 5 libros de la Torá en idioma castellano. La pretensión que encierra la propuesta de estos investigadores es realizar algo parecido a lo que se hace desde el programa SETI, programa que analiza cualquier señal proveniente del espacio exterior hasta la Tierra para su análisis en los ordenadores personales de aquellas personas que quieran colaborar de forma altruista en la investigación. En este caso, a través de lo que han designado como Proyecto Cryptora, se pretende hacer extensiva la búsqueda a todas aquellas personas que quieran colaborar a desentrañar el supuesto código secreto que ocultan las Sagradas Escrituras. Pero exactamente cómo funciona el proceso informático del código de la Biblia. En primer lugar, se cogió el lenguaje original del texto, el hebreo, de estos 5 primeros libros de la Biblia llamados la Torá para los judíos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos estos libros se colocaron en una sola línea, sin signos de acentuación ni signos de puntuación, solo las letras puestas una detrás de la otra. Todas estas palabras del texto forman una línea de 304.805 caracteres. Posteriormente se ordenan en filas de 50, formando una matriz. Y aquí es donde apareció la primera clave del mensaje oculto. Cada 5 hileras, arriba en vertical a la izquierda de la matriz, aparece la palabra Torá todo el tiempo hasta completar los 304.805 caracteres. Es lo que se denomina la huella del código y es donde aparece por primera vez. Las búsquedas se realizan de la siguiente forma. Supongamos que queremos buscar la palabra cosmos. En primer lugar, se traduce al hebreo la palabra y el programa empieza a buscar con esa palabra ya traducida. Inmediatamente el programa buscaría desde el principio de los caracteres hasta encontrar la primera letra, en este caso la letra C. Luego buscaría la siguiente, la letra O. Una vez encontrada, se contarían los caracteres que hay desde la primera, la C, hasta la letra O, y eso nos daría la distancia entre las letras. Esa distancia se convertiría en un número, y habría que ver si la siguiente letra, en este caso la S, aparece en la misma distancia, es decir, con el mismo número de caracteres. Si esto se cumpliera y se encuentra la palabra cosmos, el programa habrá encontrado una palabra clave. Con esa palabra se colapsan las matrices y se colocan en vertical, y aquí es donde se produce la magia. Habrá que buscar, como si en una sopa de letras fuera, palabras que se formen cerca de la palabra clave, en este caso, la palabra cosmos. Un ejemplo de estas búsquedas es cuando se buscó la palabra clave Nueva York y aparecieron cerca de ella septiembre y Torres Gemelas, cosa que estadísticamente sería imposible, no podría ser casualidad. Con el tiempo, diversos matemáticos e informáticos han desarrollado softwares accesibles para todo el mundo que permite buscar fácilmente estos códigos de forma correcta. En España, el investigador David Zurdo creó un programa que podéis encontrar en internet en lengua castellana. A continuación, daremos algunos ejemplos encontrados en dicho código. Palabra clave: iglesia. Se encuentran abusar, fiel, rebaño.
Palabra clave: Marte. Conquistar. Viaje. 2015. Palabra clave: clonación. Duplicar. Humano. Contra. Dios. 21. Palabra clave: vida alienígena. Más. Antiguo. Terrestre. Proteger. Hombre. Visitar. Tierra. Palabra clave: 666. Bestia. Satán. Falso. Palabra clave: Keops. Contener. Cosmos. Ayuda. Seres. Palabra clave: Roswell. 51. Área. 1947. Conviene hacer una aclaración. El código descubierto ha sido conformado por matemáticos no creyentes y especialistas en codificación del Pentágono. Creamos o no, en el código hay algo de cierto. Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.